fisiología de la neurona para poder entender cómo se genera la reacción, qué es la tal polaridad y de qué estamos hablando cuando hablamos del intercambio iónico que genera este proceso. Vamos a tratar dos células importantes que prácticamente es lo que tienen que generar este intercambio iónico, de acuerdo a los transportes que vimos, para su funcionalidad. Y esas dos células se llaman la neurona y el músculo esquelético, básicamente. Aquí vamos a tratar la neurona y ustedes la neurona pues van a tener una clase para la neurofisiología donde probablemente les hable mucho mejor de esto. Pero en conceptos grandes y básicos para que entendamos el punto. La célula principal del sistema nervioso central pues corresponde a la neurona que ustedes están viendo allá. Y las cosas que transmiten información entre una y otra mediante la tal sinapsis, ¿no? Y la sinapsis no es más que un espacio donde una neurona libera una sustancia llamada neurotransmisor y ese neurotransmisor genera una respuesta en la membrana de la otra neurona, generando un tal potencial de acción que es el que viaja por este largo corte que se llama el axón, ¿sí? La parte final del axón pues es la sinapsis y por esta línea específica es por donde se va a transmitir el impulso nervioso para que cumpla la función X que tenga que cumplir esa neurona. Entonces las partes importantes pues obvio son el soma o cuerpo, el axón y las dendritas que son como la comunicación que existe entre una neurona y otra para que actúen en conjunto. Pero en sí, lo que le va a estimular, por ejemplo, un músculo a distancia, va a ser básicamente estos axones que van a terminar haciendo contacto con la membrana del músculo donde tiene que generarse esa respuesta. Esto es lo importante, ¿no? De la parte fisiológica y el funcionamiento de la célula, entonces vamos a entender o vamos a manejar estos conceptos. Y el primer concepto se llama excitabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esta excitabilidad? ¿No tienen idea de qué es excitabilidad? Estimulado, ¿sí? ¿Tú crees eso, compañera? Aunque usted está excitable es porque está teniendo el enfoque. Así es como usted está excitado. Se excita mucho. No, usted está excitado, compañero. En fisiología quiere decir que una célula, especialmente en su membrana, está presta a responder ante un estímulo. Eso es ser excitable, ¿sí? Entonces, todas las células, y especialmente esta neurona, y una fibra del músculo esquelético, está en un estado en el cual está pendiente de recibir algo que genere esto. Un cambio en las concentraciones iónicas, ¿sí? Tanto a nivel intracelular como extracelular. Eso es estar excitado, estar atento a que llegue el estímulo y que cuando llegue el estímulo haya un flujo iónico hacia adentro y hacia afuera, de tal manera que se genere un potencial de acción, que es lo que determina la respuesta. ¿Listo? El estado excitable es porque la célula normalmente tiene un contenido iónico en su interior que ustedes ya lo acaban de mencionar. Y esos principales iones intracelulares son potasio, ¿sí? Como un cation positivo, y unos aniones negativos principalmente formados por proteínas, fosfatos y demás. Pero tiene concentraciones pequeñas de sodio, concentraciones pequeñas de cloro. Y al contrario, afuera
vamos a tener una concentración de iones en el lecho, que principalmente el catión principal se llama sodio, ¿sí? Y el anión principal se llama cloro, como los dos del líquido extracelular. Entonces, el hecho de tener unas cargas afuera, unas cargas adentro, permite que esa membrana esté presta a recibir un estímulo para que desencadene ese potencial de acción. Entonces, vamos con esto. ¿Qué es el potencial de membrana? Pues el potencial de membrana es esa diferencia iónica, ¿sí?, las cuales me van a determinar de una medida que se da en voltaje, cómo puede estar esa membrana en reposo, con qué carga, cómo están sus cargas iónicas. Y entonces yo vuelvo y les insisto, y lo he mencionado en algunas ocasiones, que cada célula que está en reposo, en su intermembrana, la que está en contacto con el líquido, es negativa, ¿sí? La membrana siempre en su interior está negativa y en la parte externa está positiva. Y entonces ahí viene el cuento. ¿Por qué? ¿A qué se debe que la membrana en reposo se encuentra negativa adentro y que afuera se ve? El concepto es el siguiente. Como lo estamos mostrando acá, siempre hay una salida de potasio del interior de la célula. Entonces nosotros, en la célula nerviosa y en la célula del músculo esquelético, vamos a mantener, vamos a tener unos canales permanentemente abiertos. Esta es la membrana, ¿sí? Y en esta membrana hay unas proteínas de canal que dejan escapar el potasio permanentemente hacia el lecho, sabiendo y conociendo que el lecho es donde el potasio. ¿Estamos? Ojo por eso. Entonces, este escape permanente de potasio hacia el exterior de la célula, por esos canales abiertos, siempre mantiene un déficit de radicales positivos dentro de la célula, ¿sí?, a pesar de que el potasio está adentro siempre. Entonces, ¿qué sucede? Como aquí quedan proteínas en forma de aminoácidos y quedan fosfatos que son de carga negativa, entonces ese escape de potasio más estos negativos que se quedan adentro generan que el interior de la célula siempre vaya a estar negativo. ¿Listo? Eso estando la célula en reposo, quietecita, sin haber recibido el estímulo. Está ahí en ese punto. Pero no, estos canales están abiertos, pero llega un momento en que ya no permiten que se siga escapando el potasio. No podemos dejar que todo el potasio se me escape, porque entonces perderíamos el hecho de que el potasio es un ion principalmente intracelular. La fuerza que se opone a que el potasio se me escape, ¿sí?, exageradamente, se llama el potencial de Nernst del potasio. Fuerza que evita que los iones se vayan de un lado hacia el otro, ¿sí?, difundan de su sitio de mayor concentración a de menor concentración de manera descontrolada, se llama el potencial de Nernst de ese ion, y en este caso se llama el potencial de Nernst del potasio. Entonces, la fuerza que me frena este escape del potasio para mantener las concentraciones normales intracelulares se llama potencial de Nernst. Y el potencial de Nernst del potasio, junto con el potencial de Nernst del sodio, porque resulta que el sodio también encuentra huecos por donde escaparse, ¿sí?, del interior de esa fibra, y si se me escapa ese sodio de manera exagerada, pues obvio me pone más negativo el asunto, ¿sí? Entonces ahí viene el otro concepto básico, y es que pena, pero freno la salida del señor sodio también. En ese momento a eso se le llama el potencial de Nernst del sodio, evitar que el sodio se escape. Y cuando se hace el cálculo del potencial de Nernst mediante una fórmula que está por allá en el librito, ¿sí?, se dice que es 61 más o menos por la concentración de ion intracelular versus el extracelular. Esa es la fórmula que ahí uno viene a hacer cuenta. Simplemente el hecho es que cuando hacemos el cálculo por una fórmula
que coge todos los potenciales de NER de cada uno de los electrolitos. Al final se encuentra que el interior de la célula tiene que permanecer en menos 86 milivoltios, que es una medida de esa polaridad que tiene la célula en su interior. Menos 86 milivoltios. Mira todo el cálculo de los potenciales de NER de los electrolitos. En resumen, es quizás el potasio el ion más importante en su escape para mantener esta negatividad en el interior de la célula. Eso es lo que se está determinando. El potencial de membrana en reposo o de una neurona o de una fibra de músculo esquelético en total es de menos 90 milivoltios. Cuando calculan cómo está la carga negativa en el interior de la célula, da menos 90 milivoltios. Y está dado por el potencial de NER principal de potasio. Ese escape de potasio, que está permanente, pero en el momento en que se frena, es lo que determina que adentro se me quede un potencial negativo de menos 86 milivoltios. Y entonces la pregunta es, bueno, son menos 86, pero es que son 90, porque cada uno es 100, ¿sí o no? Se debe de una neurona. Resulta que estos otros menos 4 milivoltios que están faltando para llegar a los menos 90, me lo agrega la funcionalidad de algo que les presentó ahorita, que se llama la bomba sodio-potasio asociada. Cuando decimos que la bomba es electrógena, es porque me deja un déficit de cargas positivas en el interior. Se me escapan 3 cargas positivas y apenas meto 2 otra vez al interior. Ese déficit de menos un electrón o menos una carga positiva es la que me le suma al final esos otros 4 milivoltios. Por eso la neurona y el músculo esquelético, el potencial de membrana en reposo, que ese es el término grande, potencial de membrana en reposo, está en menos 90 milivoltios. Menos 86 dado por el potencial de NER del potasio, principalmente, y los otros menos 4 milivoltios por esa condición electrógena que genera la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Entonces, ojo en el punto. Es el escape del potasio y el hecho de que no regresen sino apenas 2 iones positivos y se me estén yendo 3 es lo que me genera el potencial de membrana en reposo. ¿Listo? Esto es lo que ustedes van a encontrar en la fisiología, más enredado que un póster, pero que a la larga lo único que quiere decir es eso. ¿Por qué y cómo está determinado el potencial de membrana en reposo? Entonces, ¿cómo decimos y manifestamos que una membrana está polarizada con diferencia de cargas a ambos lados? Y entonces vuelvo y lo grafico. Adentro en el NEC la membrana es negativa y afuera es positiva. ¿Listo? Esto quiere decir que la membrana tiene una polaridad, igual que una pila. Entonces una pila tiene una carga negativa. Y ese flujo de electrones a polaridades es lo que genera la energía para encender un bombillo o para mover algún motor o lo que le corresponda con esa energía que libera, ¿no? La membrana de la neurona y el músculo esquelético tiene también esto, una polaridad, donde adentro es negativo y afuera es positivo. ¿Listo? Así de sencillo. Muy bien, entonces aquí está lo que les estaba mencionando, ¿sí? Sodio, ¿sí? Intracelular, todo el sodio intracelular trata de difundir, pero en este momento hay unas cargas que se encargan de frenar ese proceso. Esto es simplemente para explicar lo que sucede con el potencial de NER, ¿sí? El potencial de NER simplemente es lo que frena la difusión de un electrón hacia un lado o otro de la membrana. Este es el concepto grande del potencial de NER, y el potencial de NER, ojo, siempre nos va a indicar que en las células nerviosas y en las células de músculo esquelético, este potencial de NER calculado, el del potasio, es el que garantiza que esto sea negativo. Entonces, a eso no le vamos a meter más cháchara porque no lo necesitamos. Muy
bien, pero ustedes miren el caso importante. La membrana en reposo está polarizada, ¿sí o no? Negativo adentro, positivo afuera. Y llega un estímulo. Y cuando se presenta el estímulo, en ese momento se me abren los tales canales, o las proteínas de canal que estábamos mirando ayer. Las proteínas de canal del sodio y del potasio. Pero eso lleva un orden lógico y cronológico en el tiempo. Entonces, arrancamos por acá. Y después que aquí hay que estar concentrados con este rollo, porque para mí entender esto es entender por qué nosotros nos podemos desplazar, porque nosotros recibimos señales desde nuestro sistema nervioso central, por qué reaccionamos ante algo que nos está lesionando, que nos puede estar causando daño. Esto lo explica lo que vamos a ver acá. Entonces, vamos a dibujar el potencial de acción. Acción es porque hay una respuesta ante un estímulo. Aquí tengo, ¿sí?, la célula en reposo, en menos 90 milivoltios. Esa neurona está quietita. Esa fibra muscular está quietita, en reposo. No le está pasando con nada. ¿Correcto? Cuando uno despierta, se desencadena un estímulo. Y este estímulo, como lo estoy dibujando aquí, es un estímulo de voltaje, como si le llegara una corriente eléctrica a esa membrana de esta célula. ¿Sí? Le cayó ese estímulo, que en este caso es una corriente eléctrica, un cambio de voltaje. ¿Qué pasa en este instante? En este momento, inmediatamente se abren los canales de sodio de la membrana. Y como el sodio está en el LED principalmente, entonces difunde inmediatamente del LED hacia el líquido. ¿Sí? Y a ese proceso lo llamamos despolarización. ¿Listo? Como el interior de la membrana o de la célula está en menos 90 milivoltios y yo le estoy metiendo cargas positivas, entonces esto se va volviendo menos negativo. Puede llegar a menos 70, menos 30 y puede llegar a 0. ¿Sí? En este momento están iguales las cargas adentro y afuera. ¿Estamos? Pero puede en la neurona o en el músculo esquelético llegar hasta más 30 milivoltios. ¿Qué es eso? Invertir completamente la polaridad de la membrana. La membrana era negativo adentro, positivo afuera. Cuando se invierte y se volvió positivo allá, es porque el interior cambió a positivo. Y afuera, quizás como se entraron tanto, se volvió negativo. Y a este fenómeno se llama despolarización. Se carga en la membrana, ¿sí?, con la disminución del potencial de reposo, con la disminución de esa carga negativa que tenía, e incluso invertirla y volverla hasta tan positiva como más 30 milivoltios. Primera parte del periodo o del potencial de acción de una neurona se llama despolarización. Y es por difusión simple de sodio, apertura de canales de sodio y la difusión simple hacia el interior de la célula. O sea, se metió el sodio. ¿Estamos? Muy bien. Apenas llega al máximo, al tope, a los más 30 milivoltios, en este momento se me cierran los canales de sodio. La tasa de activación que estábamos hablando se bloqueó, se cerró. Y cuando eso sucede, inmediatamente se abren los canales. Y el potasio que estaba dentro de la célula, que es una carga positiva, se me va todo para él. ¿Sí? Como se me activa, inmediatamente empieza a bajar otra vez, ¿sí?, el potencial hasta llegar otra vez al reposo. Esto es salida de potasio. Y a este proceso se le llama repolarización. Entonces el potencial de acción tiene una membrana que es excitable y que está en reposo en ese momento de menos 90 milivoltios, una despolarización por la apertura de canales de sodio y la difusión del sodio hacia adentro. Apenas se alcanza el tope, se abren todos los canales de potasio y ahí es un escape de potasio.
rápido desde el interior, volviendo otra vez a traer estas células a menos 90 millones. Despolarización, repolarización. ¿Listo? Y con esto, inmediatamente, tengo ya el estímulo que va a viajar por la membrana de la neurona. Se desplaya por esa neurona para transmitir la información a otra y a otra. O llevársela a un núcleo. Entonces, por eso para mí esto es la clave. ¿Por qué tenemos que saber cómo es la concentración de sodio, cómo es la concentración de potasio? ¿Por qué es tan importante en esto? Porque es que si no hay esto, no hay transmisión de un impulso nervioso. Queda usted llevado. Hasta ahí le dio su funcionalidad. Si eso no funciona hacia la membrana del músculo, usted no puede desplazarse, no puede caminar, ni siquiera puede estar aquí para estaría flojo ahí como una jardina. Eso es por eso. El potencial de acción es la clave en fisiología. Pero ¿qué pasa aquí? Volvimos al potencial de membrana del reposo, ¿sí o no? Cuando el escape de potasio es muy severo, se salió más de lo que era, entonces yo puedo entrar a un estado de hiperpolarización, o sea, volverme mucho más negativo, llegar hasta unos menos 120, ¿sí? Y es un exceso de negatividad interior. A eso lo llamamos una hiperpolarización, ¿sí? O esto es una hiperpolarización, mucho escape de potasio, salida masiva de potasio, logrando que el interior de la neurona se vuelva mucho más negativo, ¿sí? Eso puede pasar, o puede simplemente volver otra vez a su punto de reposo, donde está, hasta ahí. O dos, puede entrar mucho sodio acá y no llegar a más 30, sino a más 40, más 50. Eso se llama una hiperdespolarización, ¿sí? Pero si se vuelve muy negativo porque se escapó mucho potasio, eso se llama una hiperpolarización. Es lo más frecuente y lo más común que la tal hiperdespolarización. Esto es lo más frecuente, la hiperpolarización. Ojo, cuando uno le pregunta eso en los exámenes, casi siempre coloca la hiperpolarización aquí arriba. Ojo, es acá, porque es el escape del potasio que genera la hiperpolarización. ¿Listo? Entonces pónganle mucho ojo a eso. Pero bueno, esto le pasó a la neurona, se le metió el sodio y se me escapó el potasio. ¿Qué falta para volver a esa célula y dejarla normal como toda célula? Para volverla como estaba, para que quede lista, para que le llegue otro estímulo y siga funcionando. Ya se cerraron, por eso volvimos ahí otra vez. Claro, obvio. Segunda función de la bomba sodio-potasio que se haga. ¿Cuál? Volver al equilibrio iónico intracelular. Entonces, ¿qué hace? Como metí sodio y se me escapó el potasio, cojo ese sodio que estaba ahí y lo vuelvo a poner y cojo mi potasio y lo vuelvo a meter ahí. Entonces, aquí, al terminar el potencial de membrana adentro, la repolarización, necesito que se me active la bomba sodio-potasio de pH para que cumpla con la función importante de volver al equilibrio iónico. Entonces miren cómo las cosas aquí van una tras otra, para irlas entendiendo y poder seguir concatenando los conceptos. Ahí llegamos. Y en ese momento entonces estoy en un potencial de membrana en reposo otra vez, para que llegue otro estímulo y me genere otra despolarización, otra repolarización, otro equilibrio, y así sucesivamente. Hasta que generemos el funcionamiento de la señora neurona o del señor músculo. Queda claro un potencial de acción. ¿Cómo fue? Aquí, tengo todo para el equilibrio iónico. Yo metí sodio y dejé escapar el potasio. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que devolver otra vez esa cantidad de sodio al LED, por eso es un transporte activo primario, lo estoy sacando de menor concentración a un sitio de mayor concentración, y estoy devolviendo otra vez el potasio para el interior. Pregunta, compañero. Increíble que el 90 es el reposo porque tiene que llegar a menos 90 para que la bomba sodio.
Porque aquí el escape de potasio me lo trajo otra vez a volver negativo el interior. No es que se me escapó. La menos 90 es en reposo. Menos 90 es el reposo. Una célula normal. ¿Sí? Ahí está, normalita. ¿A qué se deben los menos 90? A que el potasio se me está escapando. ¿Sí? Hasta cierto punto, nada más. Sigue siendo el principal ion del espacio intracelular, el potasio. ¿Listo? Se da la despolarización. Hay un flujo del sodio que es principalmente del leche, que se me mete allá. ¿Listo? Y entonces las cargas positivas del potasio más las cargas positivas me hacen que el interior de la célula cambie a ser positivo, ¿sí o no? Tengo las dos iones positivos adentro. Y resulta que cuando ya se me cerró la compuerta del sodio, inmediatamente se me abre la del potasio. Y se me saca del potasio, se me vuelve de allá, pero sigue el sodio allá adentro. ¿Sí? El potasio, yo vuelvo otra vez a volver negativo, otra vez, y la célula. Pero mire que se me invirtieron, ¿sí? El potasio y se me quedó por el sodio, y eso no es lo normal en ninguna célula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coja ese sodio, devuélvamelo para acá, y metan el potasio para acá otra vez. Lo vuelvo otra vez a los menos 90. ¿Sí? Ahora, no seamos tan drásticos de que llegó a menos 90, digamos que llegó a menos 86. Y los otros menos 4 es la bomba sodio potasio. ¿Clarito? Muy bien. Esto es así de sencillo. Y con eso está la base ficha de por qué yo me desplazo, de por qué recibo estímulos, de por qué puedo hacer, transformar toda mi energía en trabajo, que ese es el objetivo de todo esto. Así, de sencillo. Esta es en cuestión de milisegundos. ¿Sí? Milisegundos. Y a eso lo llamamos un potencial de acción en aguja o en espiga, como lo quieran llamar. Potencial de acción en aguja, potencial de acción en espiga. ¿Listo? Pero resulta que tenemos otro tipo de potenciales de acción. Y este potencial de acción se llama el potencial de acción en meseta. ¿Sí? Y es por eso. ¿Sí? El de esta era que subía acá y de una que bajaba. ¿Sí o no? Pero aquí tenemos el potencial de acción en meseta. No es el potencial típico ni de la neurona ni del músculo esquelético. El potencial de acción de la neurona es en espiga o en aguja. El músculo esquelético es en espiga o en aguja. Pero esta meseta corresponde a dos músculos que tenemos también en nuestro cuerpo, que se llama el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco siempre tiene que hacer potencial de acción en meseta. El del músculo liso puede hacerlo en aguja o en meseta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la meseta? Entonces estamos otra vez en el mismo punto. Aquí está el potencial de mental en remoto, llega la despolarización y se mete el sodio, llegamos al punto máximo de despolarización y ahí cuando se me va cerrando el canal del sodio, inmediatamente se me abren unos canales que se llaman los canales lentos del calcio-sodio. Y entonces el calcio difunde muy lentamente y se cierra también muy lentamente. Entonces por eso conserva la meseta. Aquí en este punto se empieza a meter calcio, y entonces el calcio también es positivo, ¿sí? Del left hacia el link. Entonces esto de acá, que son los canales de calcio, es lo que mantiene la meseta un tiempo mayor. Entonces, el potencial de acción de una neurona o de un músculo esquelético dura milisegundos, mientras que un potencial del músculo cardíaco dura segundos. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos. Y esto se debe a los canales de calcio. Cuando ya se cierran los canales, entonces viene la salida de potasio. Ojo con esta flecha que viene aquí, ¿sí? Indicando que no es que se esté metiendo potasio, sino que se me está escapando de potasio. Y a eso se llama repolarización. ¿Listo? Y al final, la bomba otra vez sobre el potasio. ¿Listo? Más otra bomba adicional, que se llama la bomba de calcio. Porque el calcio se tiene que sacar también el interior hacia el exterior. ¿Listo? Ojo con eso. Hay potencial de acción en meseta que es para el músculo liso, músculo cardíaco. Mientras que el potencial en aguja es para las neuronas y para el músculo de cerebro. ¿Bien?
¿Entiendes? Práctico. Entonces el espacio, no, porque sencilla, pero muy bien. Estoy saliendo. Pero resulta que hay una cosa que se llaman los periodos refractarios. ¿Sí? ¿Qué es el refractario? Refractario que responde. ¿Sí? Cuando hablamos de refractario es que no logramos que el estímulo genere otra vez un potencial de acción. Este es un periodo refractario. Yo en este momento como célula estoy despolarizado y aquí me llega otra vez un voltaje o un estímulo químico o cualquier otra cosa, yo no genero un nuevo potencial de acción en ese momento. Si estoy en periodo refractario absoluto, es porque esa célula no está excitable y ningún estímulo la hace responder. Ya dijimos que estar excitable es que esto es pendiente que me llegue algo para responder. Así, en este caso, en el periodo refractario absoluto, ningún estímulo logra que yo genere un nuevo potencial de acción en esa neurona o en ese mundo. Pero también hay un periodo refractario que se llama relativo. Y relativo es que depende de, ¿sí? Entonces aquí, lógicamente, para responder estando excitable, pues tengo que echar mucha labia o otros argumentos que respondan, ¿no? Eso, sí. Entonces, este no, pero de pronto este otro sí. ¿Sí? Entonces, ella sí está excitable. ¿Sí? La fibra. Y entonces necesito otra cosa que llegue y diga, hombre, sí, pero entonces, ojo con esto. Este es el potencial de acción, ¿no? Sin menos 90 en el fondo, de repolarización, bomba sodio potasio, etc. ¿Sí? Cuando estoy absoluto, no vuelvo a responder hasta tanto no llegue mi potencial de membrana en reposo. ¿Listo? En ningún momento, si yo estoy despolarizándome acá y llegó otra vez el estímulo, no pasó nada. Si me llegó otro estímulo, no pasó nada. Eso es absoluto. Relativo es que cuando llega un estímulo más potente, ¿sí? Más intenso o más repetitivo, o sea, varios al mismo tiempo, y estoy cerca de llegar a mi potencial de membrana en reposo, o sea que estoy bajando en mi despolarización, en ese momento ese estímulo sí podría hacer que yo de nuevo despolarice. ¿Listo? Y a eso entonces se llamará relativo. Absoluto tiene que estar completamente en reposo para volver a estimularme. Es que sí puedo responder, pero ¿qué necesito ahí? Pues que el estímulo sea fuerte, o que se repita uno tras otro de tal manera que ya cuando estoy cerquita, esto es lo que le dice el umbral, me voy. Y otra vez, el relativo sería cuando uno hace algún tipo de deporte ya esto se llama ya la fatiga, ¿sí? La fatiga muscular. Pero eso ya es porque usted está agotando sus reservas de energía para la contracción, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, o quizás ahora, pues, según como mi voz aguante. Y su apetito sí, entonces, eso que usted llama es la fatiga, ¿no es cierto? Ya usted no está aguantando. Pero hay otro término que se llama la tetanización, hablando de músculo, ¿sí? Y la tetanización es a llegar estímulos repetidos, uno tras otro, que termina usted con un músculo ahí, y es contraído completamente, que nunca alcanzó a relajarse, y los estímulos que le llegan. Pero si usted llega a una tetanización, probablemente cuando está en el periodo refractario relativo, donde los estímulos están pin, uno tras otro. Eso es clarísimo, esto es algo que a mí me encanta. Segundo, se llama la real. ¿Sí? ¿Qué es la ley del todo o nada? Resulta que las células, para responder, ¿sí? Necesitan una cosa que se llama el umbral. Ojo con esto. ¿Qué es el umbral? El umbral es el punto, ¿sí? Gatillo, llamémoslo así, en el cual el estímulo ha logrado generar ese cambio iónico para que se dé el proceso de la despolarización y, lógicamente, la despolarización. Entonces, esto es una fibra nerviosa o una fibra muscular, donde ya les mencioné que el potasio está escapándose lentamente por unos canales abiertos, ¿sí o no? Que lo mantiene negativo. Pero así como hay unos canales para que el potasio se le esté escapando,
hay unos canales para que el sodio, que está en mayor concentración afuera, se empiece a meter dentro de la célula. Y cuando se va metiendo, entonces empieza a volverme esto menos negativo. Entonces, va ese flujo de sodio pequeño y va en menos intensa. Pero hasta ahí, polarización. Llega a menos 65. Y este es como el punto gatillo que denominamos umbral. Y ese umbral es que cuando alcanza esa diferencia en menos 65, inmediatamente llega el estímulo, el que sea, y pronto, despolarización. Esto se llama la ley del todo o nada. ¿Qué es la ley del todo o nada? Que si logramos vencer ese umbral, esa célula se despolariza completamente. No un pedacito y volvió otra vez a su punto de fuego. Es todo o nada. Entonces el punto aquí es, dependiendo del umbral donde estemos, si el estímulo está por aquí y es muy bajito, no le hacen posible. ¿Sí? Pero cuando está justo en ese punto de umbral y llega el estímulo, ese inmediatamente desencadenó el estímulo, o sea, la transmisión nerviosa o la contracción del músculo o lo que tenga que hacer en base a esa reacción. No se queda a medias tintas, o sea, no calienta y me voy, no, es o no es. ¿Listo? Es así de sencillo. Después de que vencer el umbral, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Pues ya que vaya, y que mi mamá me dijo, que mi papá también. Porque esto solo para... Así funciona, ojo. Estímulos subumbrales donde apenas hay nada. Hace el proceso completo, es polarizó y volvió, y eso es el estímulo. ¿Sí? Obviamente es el estímulo aquí, ¿verdad? El umbral es el que te da la respuesta. ¿Sí? Yo tengo que vencer el umbral. El estímulo tiene que ser la muerte que venza el umbral. ¿Sí? ¿Qué es el umbral? El umbral es como el en el cual se da la verdadera apertura de los canales de sodio para que se dé una despolarización. ¿Sí? Es el punto exacto en el cual si el estímulo llega y vence como esa limitante que tiene para que se dé el potencial de acción, entonces en ese momento se va a dar la ley del todo o nada. ¿Listo? Ese es el concepto. No se nos queda cortico ya. Uno estima y generar un flujo pequeñito de sodio, pero nunca alcanzó a llegar a esa menos negatividad que tenía esa célula. ¿Sí? Entonces, de la umbrales depende la respuesta. ¿Sí? De los umbrales depende la respuesta. Hay gente, por ejemplo, que tiene un umbral al dolor muy bajo. ¿Sí? Otros muy altos. Y entonces, ¿qué es un umbral muy bajito o muy alto? Pues la respuesta que usted haga al estímulo 2. Hay gente que medio le toca, ¡ay! Dolió. Y hay gente que se clava maricadas, se mete cosas, y como si nada. ¿Sí? Es porque ellos tienen umbrales altos. ¿Sí? Y entonces no responde de una manera rápida. Cuando el umbral es alto, usted puede recibir estímulos subumbrales que no causan respuesta. Pero cuando el umbral es bajito, inmediatamente cualquier estímulo, por pequeño que sea, no. Entonces hay gente, al menos en la práctica clínica, que tolera muy bien el dolor y otros no. Y eso se debe a estos umbrales. Porque ahora estamos hablando de neuronas. ¿Listo? Difícil saberlo. No es igual para todo el mundo y no es que el sentido del proceso se vaya perdiendo. Lo que uno encuentra que se daña muchas veces es que los receptores no responden igual, ¿sí? Pero es porque el receptor se perdió, dañó su funcionalidad, tuvo cambios en la piel, algunas cosas por lo que puede estar en el estímulo, ¿no? Pero eso no es lo más común. Ahora, hay patologías que sí dañan, por ejemplo, la transmisión nerviosa, ¿sí? Pero ahí no es por problema de nombrar, sino porque, por ejemplo, un nervio
va perdiendo su vaina de mielina, y si va perdiendo su vaina de mielina, pues no va a ser una retención igual que una fibra de no conozco que yo esté estudiado realmente. Porque es más, no, en serio, se dice que incluso a veces las personas de color tienen unos umbrales más bajitos y son más propensos a sentir el dolor que los demás. Y eso obviamente tiene que tener también otro concepto, porque al final los estímulos son los mismos. ¿Sí? Que no puede ser un estímulo doloroso, un estímulo, no sé, propositivo, positivo, no, entonces, ese sentir vamos hablando de a ver los partidos de los jugadores de Ghana, muy marcados, algunos de España, los de otras partes blancos y como está aquí, pero no es otro tipo de comunicación, la construcción, la corporal. Estas son las condiciones reales donde esta gente se crea, ¿no? Los compañeros, el compañero fumador, los fumadores tienen una parte yo porque hay una persona de 5 años de fumador que se puede colocar cigarrillo en la mano. Ya no fumo. Ya están viendo después. ¿Qué es la información? Los estados que llegan a un nervio, a un músculo, teóricamente se pueden potencializar y de tal manera que la respuesta puede ser mayor o menor según los estímulos que le están llegando. Nosotros tenemos un tipo de estímulos que le llegan y a eso lo denominamos sumación. La sumación puede ser temporal o puede ser espacial. Solamente temporal porque estamos hablando de tiempo, ¿sí o no? Entonces, usted puede estar recibiendo estímulos uno tras otro, seguidos, ¿sí? En el tiempo rápido va llegando un estímulo y rapidito llega el otro y así sucesivamente hasta que podemos vencer ese umbral y generar entonces la ley del todo o nada, o sea que se dé la despolarización y que el impulso nervioso viaje por ahí. ¿Listo? Entonces, su umbral produce cambio en el potencial de la membrana, pero si llega a un en un tiempo, pues todo va a responder. Y entonces va a terminar causando la despolarización y lo que genera la despolarización, que es la transmisión eléctrica, reacción del músculo. Eso va a ser temporal, o sea, pasan nada más, es cuestión de milisegundos. Y llegó el estímulo, llegó el otro, y lógico, genera sus estímulos, venciendo el umbral que lo tenía ahí frenadito en ese proceso. ¿Listo? Y la espacial es que como tenemos múltiples conexiones por todos lados, ¿sí? Y entonces una neurona no se pega a una sola neurona exclusivamente, sino que puede recibir conexiones de un grupo grande, en la medida en que varias empiecen a descargar en distintos puntos de esa membrana, pues lógicamente también van a generar, cuando eso se da simultáneamente, vencer el umbral y que esa neurona responda a su estímulo. Y eso funciona exactamente igual en el músculo. Si un fascículo muscular le caen estímulos de varios nerviositos al mismo tiempo, pues ese músculo va a terminar contrayéndose, quizás de una manera mucho más fuerte, o quizás en una descontracción mucho más seguida una tras otra. Entonces,
Simplemente temporal, los estímulos están llegando uno tras otro, uno tras otro. Mientras que espacial es porque esa neurona está recibiendo varias conexiones al mismo tiempo, en distintos puntos. Y de esa manera entonces también puede responder en su actividad de estudio. ¿Listo? Entonces, eso son los dos. Eso que están viendo ahí, para terminar, es la sinapsis. Y nos vamos otra vez a mencionarlo. El potencial de acción que se generó aquí, arriba, y que genera la despolarización de toda la membrana de esa neurona, el objetivo final en la sinapsis es que se abran una cosa que se llaman los canales de calcio. ¿Sí? Cuando el calcio ingresa al interior de esta neurona, en su axón, en la parte sináptica, genera que las vesículas donde está almacenada la sustancia llamada neurotransmisor se fusione con la membrana plasmática. En ese momento, por exocitosis, el neurotransmisor llegue a ese espacio sináptico. Y esta sustancia encuentra un receptor específico en la membrana. Y cuando esta sustancia se pega al receptor, entonces produce cambios, ¿sí?, estructurales que básicamente son la apertura de los canales. Y lógico, entonces, dándole hacia ahí, se mete sodio, ¿sí?, y se da la despolarización. Entonces, con esto, los estímulos para que esa membrana que es excitable responda son de dos tipos básicos. Uno se llama el estímulo por dopaje y el otro se llama el estímulo químico. Y aquí en este caso eso se llama un estímulo químico, lo que está produciendo la despolarización. ¿Listo? Y que esta despolarización se riegue por cada reacción para poder llegar hasta la otra punta, ya no es químico, sino que se cambia de voltaje. Ese es el estímulo por voltaje que genera que el resto se siga despolarizando. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, y eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de músculo. Esto es lo que tenía para contarles hoy. Y vuelvo y les insisto, pensaba que este es el fundamento, ¿sí?, de quizás la parte de poder nosotros sentir, movernos y hacer todo lo que tenemos que hacer. Este tema es vital.